El sol despierta la ciudad. Un nuevo día, una oportunidad. Tu alternativa ya suena el dial. El café de la mañana para empezar. Noticias frescas, risas al aire, entrevistas que te harán pensar, la info que necesitas sin igual para un día bendecido a triunfar. El café de la mañana, tu compañía, tu canción. El café de la mañana, tu alternativa, qué sensación. De lunes a viernes sin faltar, a las 6:30 listos ya, conectados, informados, siempre al día, el ritmo alegre que te guía. Noticias frescas, risas al aire, entrevistas que te harán pensar, la info que necesitas sin igual para un día bendecido a triunfar. El café de la mañana, tu compañía, tu canción, tu canción. El café de la mañana, para tu alternativa, qué sensación. Tu alternativa, qué sensación. Un momento para ti, para despertar, con la música que te edifica, mensaje que restaura y buena compañía. El café de la mañana, tu bendición, tu canción, tu canción. El café de la mañana, tu alternativa, qué sensación. Tu alternativa, el café de la mañana, tu alternativa, tocando el corazón del mundo. Bueno, y seguimos aquí en el Café de la Mañana. Ya estamos listos para poder tocar el tema que traemos para hoy, ¿verdad? La fe que sostiene. Y para eso, pues, tengo el privilegio de poder tener aquí con nosotros en cabina a mi pastor de la Iglesia Amor Viviente Tegucigalpa, el pastor Wendel Pozo. Muy agradecido, pastor, porque está aquí con nosotros hoy. Nos hizo un tiempito ahí para... No, gracias. No, es una bendición realmente y estar aquí y poder participar. Sí, gracias por José Antonio por este tiempo y bueno, por estar disfrutando de este cafecito también en estas horas de la mañana. Y bueno, poder compartir un poquito, como usted lo mencionaba, pues de la palabra del Señor y poder bendecirnos, edificarnos principalmente con la palabra del Señor. Así que a todos los que nos están sintonizando, sean bienvenidos en esta mañana a su espacio, el Café de la Mañana. Y a este tiempo, por supuesto, de reflexión de la palabra. Sí. Es muy común que en el Café de la Mañana tenemos tiempos de todo tipo. Hablamos de medicina, hablamos de salud, hablamos de deportes también, hablamos de deportes. Ayer hablamos de música, pero hoy queremos llevarles una palabra porque en el día a día pues nos encontramos con que todos tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Nos sentimos agobiados, sufrimos, pero a veces manejar este sufrimiento desde la perspectiva de la fe nos cuesta un poco, no sé por qué, ¿verdad? O sea, siendo cristianos y conociendo la palabra del Señor. Entonces, para eso, pues, está el pastor Wendel para que hoy nos pueda, pues, enseñar acerca de esto. Bueno, no, definitivamente nos cuesta, ¿verdad? A pesar de que a todos nos cuesta, porque a pesar de que
como usted bien lo dice, tenemos la palabra y el Señor nos da de sus promesas. Sabemos sus promesas, las sabemos de memoria, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él nos acompaña, sabemos que en medio de las circunstancias difíciles Él está ahí presente por medio de su Espíritu Santo. Podemos, porque hemos visto en otros momentos también de nuestra vida, José, su mano, su poder, su gloria. Entonces, cuando enfrentamos o viene una situación, entonces nos toma de repente y nos golpea como que si no hubiésemos pasado ya por otras situaciones, ¿verdad? Y por otras dificultades. Si hemos pasado ya por otras situaciones y por otras dificultades, debemos entender que vamos a encontrarnos con esas situaciones. La Biblia dice, y bueno, vamos a la Biblia, sí, ¿verdad? Que es nuestra referencia, que es imposible que no vengan tropiezos. Es más, el apóstol Pedro, en el Primera de Pedro, en el capítulo 4, nos dice, oiga bien, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. Y nosotros nos sorprendemos. Exactamente. Entonces, ¿qué entiende usted? ¿Qué entendemos nosotros cuando el apóstol dice, el Señor por medio del apóstol dice, amados, no se sorprendan? O sea, no se sorprendan, no se sientan sorprendidos. ¿Por qué a mí? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué ¿Qué hice? viene esta situación? Sí. Como que si algo extraño y agrega esa otra palabra. Entonces, podríamos decir que en primer lugar es la percepción incorrecta que tenemos teniendo la palabra y dándonos la palabra la percepción correcta. O sea, no nos sorprendamos por ese fuego de prueba como que fuese algo extraño o ajeno al plan de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que no debemos sorprendernos porque va a venir una prueba, porque va a venir... Todos estamos en el punto de enfrentar una prueba. Solo falta la prueba. Sí. O sea, todos aquí y todos los que nos están escuchando van a tener y vamos a tener y vamos a ser sorprendidos y no debemos de sorprendernos por alguna prueba. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación personal de salud, puede ser una situación económica, puede ser... Una racha de 2 choques seguidos. Exactamente. O sea, puede ser cualquier situación, ¿verdad? Sí. Que lo podamos definir, como dice la palabra, como este fuego de prueba. Entonces, pero el primer punto que usted mencionaba es por qué pues nos lo vemos como algo extraño, aún conociendo. ¿Por qué nos sorprende? Bueno, porque tenemos de repente no ponemos la perspectiva clara, ¿verdad? De que si salimos de una, vamos a caer en otra más adelante. Sí. A lo mejor eso será cuestión de meses. Alguna gente dice, ¿por qué salí de una para caer en otra? Salí de esta para caer. He visto un meme que dice que sale un muchacho en una como luz oscura, solo se le mira el rostro. Señor, dices, yo sé que soy tu mejor guerrero, pero ¿será que me das un ratito nada más para respirar? Le dice. Como dice alguien por ahí, ¿va? También en esa misma línea. Dice, Señor, yo sé que le das tus batallas a los mejores guerreros, pero conmigo te pasaste. Sí, suele pasar porque hay gente que viene de una a otra prueba y como dice pues la palabra del Señor que usted nos muestra, nosotros nos sorprendemos cuando en realidad no deberíamos de sorprendernos. Es algo de la vida cotidiana. Así es. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro nos expone, ¿no? Y el Señor, por medio de esta escritura, ¿verdad? En primer lugar, nos expone que podamos ver el sufrimiento no como algo extraño, ¿verdad? Sino como algo que es parte de nuestro diario vivir. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo pecaminoso, ¿verdad? Y todos, no hay absolutamente nadie que no esté expuesto o que esté exento de pasar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida, porque dice el texto también del fuego de la prueba. ¿Y qué hace el fuego? El fuego espiritualmente lo que hace es pulirnos, purificarnos, santificarnos. Entonces, el fuego que viene delante de nosotros, o la prueba, el fuego de prueba que viene, tiene esa dirección, el hecho de que aprendamos, que seamos purificados,
que dependamos más de Dios, que nos acerquemos más a Dios. Entonces, tener la perspectiva clara de que vamos a enfrentar, mientras estemos en este mundo, vamos a ser expuestos al sufrimiento, vamos a ser expuestos a la prueba, entonces nos lleva a no verlo, como dice la palabra, como algo extraño, como algo ajeno, ¿verdad? Que no nos debe de acontecer. Entonces, de ahí las expresiones, porque a mí, ¿verdad? O sea, solo a mí, ¿será que Dios tiene privilegiado? Yo conocía gente que decía así, tenía un amigo que decía, no, es que, mire, Dios tiene favoritos, ¿verdad? Yo no soy de ellos. Yo no soy uno de ellos, me decía. Y el brother es que estaba, nada, era porque habían ciertas cosas que no le salían como él quería, ¿verdad? Entonces, pero no era que estaba en una prueba, ¿no? Él estaba bien, pero él tenía esa perspectiva y a veces uno tiene que si pasa una, pues no va a caer en otra. ¿Mente? Sí, una vez escuché a alguien que decía, ¿usted cree que está pasando mal? Entonces yo lo quedé viendo y yo dije, pues nunca he sido de mí quejarme, pero sí, póngale que... Entonces me dice, ¿usted está viendo a aquel niño de la calle? ¿Quiere cambiarse los zapatos un ratito con él? A ver si es cierto que usted la está pasando mal, me dice. O sea, todos tenemos pruebas y dificultades, ¿verdad? Y fíjese que yo, una de las cosas que he aprendido es que cuando uno piensa que está pasando una situación difícil, uno se va a dar cuenta que hay alguien que está pasando una situación mucho peor. Sí. Entonces yo lo he experimentado en diferentes cosas y también lo he experimentado en la situación de mi hijo, ¿verdad? Que uno puede pensar que es la peor situación del mundo. Pero cuando yo iba a la Teletón o cuando iba a otros lugares, yo miraba y decía, y miraba a otros padres con sus niños en una peor condición, ¿verdad? Yo decía, wow, pues, realmente es verdad. O sea, no, hay otros que están en una situación más difícil, hay otros que viven una situación más complicada. Y la vida cristiana así es, porque la vida cristiana, la otra cosa es que yo creo, y cuando usted me da este tema, pues estudiando y en medio de estos pasajes, y en medio de las cosas que también uno ha experimentado en ese sentido, y el Señor le ha enseñado, es que a veces uno cree que la vida cristiana es una vida, y en estos últimos tiempos se nos viene como tratando de insertar que la vida cristiana es una vida de comodidad, hablando en todo sentido. Y no, la vida cristiana no es una promesa de comodidad, la vida cristiana es una promesa de propósito, ¿verdad? Entonces, Dios le encuentra propósito a cada cosa. Cuando uno está cómodo, uno se acostumbra, uno se acomoda, valga la redundancia, y ya no quiere ir a otro nivel y no quiere ir a otra dimensión de su vida personal, de su vida espiritual. Porque esa es la costumbre del ser humano. Y como creyentes tenemos también esa costumbre. Entonces, cuando es una vida de propósito, es que Dios en cada circunstancia nos va empujando a encontrar nuestro propósito de vida, a encontrar un propósito como Job lo hacía. La Biblia dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno en medio de todo lo que él pasó. Él es, aparte de Jesús, por supuesto, pues él es una máxima de referencia en cuanto al sufrimiento de la vida. ¿Me entiendes? Sí, porque sí la pasó mal. Porque la pasó y como dice, ¿me entiendes? O sea, y esa sí fue una tras otra, ¿me entiendes? Sí. ¿Verdad? O sea, fue una tras otra hasta llegar a estar echado en la tierra, en medio de la ceniza y rascarse el cuerpo con una teja y los perros llegaban y le lamían las llagas. O sea, era una situación sumamente de sufrimiento completo. Y uno conoce, Job en ese momento no conocía que Dios era que estaba probándolo porque había tenido una conversación con Satanás, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y que era una prueba sin que el conocimiento de Job. Sin conocimiento de Job en este sentido y sin razón, ¿verdad? Y él mismo en cierto momento expone la razón. Pero al final, hablando del propósito, Job entiende que era un propósito. Y él dice, de a oídas te había oído. Ahora te conozco.
mas ahora mis ojos te ven. Entonces, uno ha oído la promesa de Dios, ha oído la palabra del Señor, pero no ha conocido a Dios. Y las pruebas y el sufrimiento nos ayudan a conocer a Dios, ¿verdad? Si hay una prueba económica de falta de trabajo, de falta de provisión, o sea, eso nos ayuda a conocer a Dios. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos con mi esposa recién casados, ¿verdad? Yo ganaba, ¿qué? Unos 500 lempiras, ¿verdad? Al mes. Y estaba casado. Era difícil. Y bueno, pues tratábamos de sobrevivir con lo que podíamos, ¿verdad? Pero nos sentábamos a la mesa con mi esposa a comer y ella siempre había algo de comer y siempre tenía algo de comer. Y orábamos al final de cada comida, dándole gracias a Dios. Y sabiendo que al final del mes Dios nos iba a proveer para el siguiente mes. Y en efecto así era. O sea, siempre había alguien que Dios enviaba. Y en algunos momentos llegaba a la casa y nos regalaba una provisión para el mes. Entonces, esas circunstancias, y había meses donde no llegaba, ¿verdad? Y donde teníamos, pues, bueno, que comer. Y yo siempre me encantaba a mi esposa porque ella siempre tenía algo que comer, siempre había algo que comer. Y de cualquier cosa ella hacía algo, ¿verdad? Y siempre había algo para ella y para mí, por supuesto, en ese momento, ¿verdad? Que comer. Y dentro de unos días, pues el Señor llegaba y nos bendecía y uno miraba su provisión y su fidelidad. Entonces, el sufrimiento debemos entender, hermanos, que nos ayuda pues a conocer a Dios más, a depender de Dios, porque nuestra vida cristiana debe de ser una vida de dependencia. Cuando usted depende de un trabajo y de repente le quitan el trabajo, se viene abajo. Se viene abajo, porque su dependencia es el trabajo, sí, no es el Señor. Entonces muchos hacemos eso. Cuando dependemos de nuestras propias capacidades y algo pasa, nos venimos abajo, nos quebramos. Porque nuestro soporte está en esas cosas. En la arena. En la arena, por decirlo de esa forma. O usted depende y sus fuerzas están por tener un carro, por tener una casa y algo pasa, se va a venir abajo. Y entonces empieza su fe a flaquear, ¿verdad? Como usted lo mencionaba. Sí, y una de las cosas que si uno le pregunta a una persona que está pasando por alguna circunstancia es... la respuesta es, ¿y usted sabe por qué está pasando la prueba? O le pregunta que ellos dicen, ¿por qué Dios permite que suframos? O sea, esa es una pregunta muy común que la encontramos en todos lados. Amén. ¿Por qué Dios permite que suframos? Y mire, y hay mucha gente cree que esa pregunta es, o sea, con esa pregunta va a solucionar, con esa respuesta a esa pregunta existencial, porque se ha vuelto una pregunta existencial. O sea, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Verdad? Bueno, o sea, eso es así como lo dice la Escritura por el pecado. O sea, desde el pecado Dios lo dijo y ahí está en los primeros libros de Génesis. Cuando el hombre pecó, el mundo se vino abajo. El mundo fue trastocado. Todo fue trastocado. ¿Qué dice el Señor? Dice que el hombre iba a comer del sudor de su frente. O sea que en ese momento Adán no comía del sudor de su frente. Solo comía. Solo comía. O sea, quería algo, pues ahí estaba, lo agarraba. O sea, no sé, se alimentaba posiblemente, si quería una hamburguesa, ahí estaba, sí, por decirlo así. O sea, no comía del sudor de su frente. O sea, ahí estaba. La mujer en ese momento no daba luz. Si Eva dio a luz, no tenía dolores de parto. No iban a tener dolores de parto. Pero cuando vino el pecado, el Señor dijo, bueno, vas a dar a luz con dolores de parto. Entonces, o sea, todo fue trastocado ahí. Sí. Y a partir de ahí, entonces, entró lo que es en esta, como lo mencionamos en esta mañana, lo que es el sufrimiento, en todo sentido y en todo contexto, ¿verdad? A partir de ahí comenzó. Y para que por medio de él, entonces ellos se pudieran y nos pudiéramos acercar a Dios. Porque muchos de los que estamos aquí podíamos y daría la razón que muchas de las circunstancias de dolor, de padecimiento, de prueba, de sufrimiento, son esos momentos donde nos han acercado a Dios. Sí, si estamos bien, nos olvidamos de... Exactamente. O sea, esos momentos son los momentos más torales en los cuales nos hemos acercado a Dios
en humillación, en rendición, en ayuno, en oración, en entrega, en devoción. O sea, han sido esos momentos cúspides, esos momentos sublimes donde hemos encontrado y donde hemos experimentado el poder y la bondad de Dios. Pero cuando salimos de eso, se nos olvida que en algún momento vamos a caer otra vez en cualquiera que sea, en poca dimensión o en mucha dimensión, en poco grado o en mucho grado. Pero vamos a caer, Sí. ¿verdad? Y en segundo lugar, pienso yo, Chiqui y José Antonio, que lo que el sufrimiento nos ayuda y nos aclara es, como dice la Escritura, que podamos participar de los padecimientos de Cristo. Como dice el texto aquí, yéndonos al texto. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. Es una perspectiva correcta y hablábamos como primer elemento, o sea, tener esa perspectiva correcta de lo que es el sufrimiento. Que no nos sorprenda, no se sorprenda usted, amado, por la prueba que está pasando. Y la característica de la prueba es que no es permanente. Es algo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es como un barco en medio de una tormenta. El barco se prepara para enfrentar la tormenta. Si podíamos poner una ilustración. Cualquiera que va a navegar se prepara para enfrentar la tormenta. Lo pueda arreciar, pueda venir con vientos huracanados, como sea, pero se prepara. Pero sabe que la tormenta va a pasar, ¿verdad? Y que vendrá ese tiempo de calma. Pero que también en otro momento, si vuelve a salir a navegar, va a volver otra vez la tormenta. O sea, cualquiera, y esa ilustración creo que podría ser una ilustración bien propicia. Y como hablábamos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, ¿verdad? Sino que gozaos, dice el texto, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, el sufrimiento nos permite participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿realmente estamos participando de los sufrimientos de Cristo? ¿Verdad? Seguramente no, pero es como el bautismo que nos identifica con Cristo, o sea, con la cruz, con las espinas, con los latigazos, de esa forma, ¿me entiendes? Y eso nos hace presentar delante del Padre que sufrimos los mismos sufrimientos o los mismos padecimientos de Cristo. Pues esto mismo también así, ¿verdad? Nos permite tener esa participación. Y Pablo y el apóstol Pablo, y igual Pedro, dicen que debemos de gozarnos por identificarnos y participar como en los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Usted mencionó algo bastante interesante y es que el ayuno, la oración, la devoción, la lectura de la palabra y todo esto forman parte de algo vital en medio de un proceso de sufrimiento, ¿verdad? Para podernos acercar más al Señor. Entonces, estos elementos son importantes en el momento en que atravesamos pruebas difíciles. Amén. Son esenciales. Pero hay personas, pastor, que llegan a estos momentos y es como que pierden la confianza en el Señor. Por decir un ejemplo, cuando estaba la película Dios no está muerto, sale una escena donde el maestro está peleando con el alumno, ¿verdad? Y el alumno lo orilla a él a poder sacar por qué él dice que no cree en Dios. Y él dice que él no creía en Dios porque su mamá había muerto de cáncer y él le oraba al Señor, correcto, pero que no le había dado la respuesta. Entonces él cambió su perspectiva y dijo, no, entonces, si Dios no sana a mi mamá, quiere decir que Dios no existe. Y empezó a ser maestro y le enseñaba eso a sus alumnos. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en medio de este proceso de sufrimiento y pensamos que si no Dios no nos responde es que no es real? Correcto. Definitivamente, como usted lo menciona, y bueno, la película nos expone ese contexto, igual pues uno lo pasa. Uno, hermanos, debe de entender, y creo que todos hemos de aprender en medio de estos procesos, ¿verdad? En medio de que la prueba va a venir, que no nos sorprenda el fuego de la prueba como algo extraño, como algo que no va a acontecer, que nos podamos gozar de que estamos participando de los padecimientos de Cristo
Y que como lo mencionaba José Antonio y lo retomábamos aquí, cada uno de esos momentos de prueba, cada uno de esos momentos de tribulación y de sufrimiento tienen como propósito, pues obviamente, acercarnos a Dios y darnos una madurez espiritual. Entonces, volvemos al mismo punto, José Antonio. Sí. ¿Por qué alguien, verdad, puede decir, no, es que deja de creer o deja de... Porque cree, verdad, que no le va a pasar. Porque cree que no le tiene que pasar. Porque cree que no le debe de pasar. Entonces, y esto lo vemos en cuestiones muy reales, en circunstancias o en situaciones bien reales. O sea, alguien, como usted lo mencionaba, se enfermó de cáncer, ¿verdad? O alguien tuvo un accidente trágico y quedó en silla de ruedas. O alguien fue despedido de su trabajo de manera injusta. O alguien, como usted me lo menciona, o sea, ha estado por meses orando y no encuentra un trabajo, o sea, no encuentra un empleo, y entonces piensa que Dios se ha olvidado y deja sin saber que en esos momentos de prueba, en esos momentos más álgidos de su vida, o sea, hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Dios quiere desarrollar. Hay algo que Dios quiere formar, hay algo que Dios quiere transformar, hay algo que Dios quiere cincelar en el corazón de esa persona en particular. O sea, cada persona tiene Dios un trato especial para cada persona. El trato que Dios tiene para usted no lo va a tener conmigo. El trato que Dios tiene conmigo no lo va a tener con usted. Pero usted va a tener su trato. El trato que va a tener otra persona no va a ser diferente al que usted y yo pasamos. Va a ser un trato particular por cosas particulares porque usted es un hijo de Dios particular. Yo soy un hijo de Dios particular. No somos iguales. Pero en ese sentido, Dios quiere hacer lo mismo en usted y en mí. Perfeccionarnos, transformarnos, levantarnos, hacernos más maduros, hacernos más cercanos a Él. Entonces, cuando usted esté pasando por esos momentos o cuando usted esté y venga el fuego y usted crea que está clamando y no me sucede y no desista, persista por un momento porque esa prueba va a pasar. El problema es que uno desiste. Entonces, cuando usted desiste, obviamente, las circunstancias, ¿qué hace? Se amplía más. O sea, el tiempo en el desierto es más porque usted desiste de seguir clamando, desiste de seguir... ¿no? Entonces, la palabra nos insta a persistir en la oración, a ser constantes, dice la Escritura, en la oración. Porque cuando vemos las circunstancias, dejamos de ser constantes. Y una de las cosas que pasa cuando usted está en medio del desierto es que el desierto usted puede decir, no, ya no me voy a mover, aquí estoy sentado, ni modo, pero el desierto le va a quemar. El agua le va a ahogar, el fuego le va a quemar. O sea, no importa la circunstancia, si usted se sienta y no quiere avanzar, o sea, se va a desgastar. Porque si usted se queda en el desierto sin moverse, el sol lo va a tostar, lo va a quemar y va a empezar a sentir otras cosas diferentes por no moverse. Es correcto. Entonces la circunstancia, la prueba, la tribulación, el sufrimiento, nos invita a movernos, gente. Sí. Como usted bien lo mencionaba, usando esa ilustración muy acertada de lo que es el desierto. O sea, nos invita a movernos, a no quedarnos en la comodidad, a no quedarnos en la barca, a no quedarnos en nuestra zona de confort. Porque nos gusta estar en la zona de confort, ¿mente? Y Dios nunca nos va a tener, hermanos, en la zona de confort. Porque Dios no es así. Porque Dios no quiere eso de nosotros y no desea eso de nosotros. Y si usted y yo nos queremos quedar en esa zona, Dios va a traer y Dios va a permitir, la vida misma nos va a poner, ¿verdad? Porque hay cosas que vienen por la vida misma, por situaciones de la vida, ¿verdad? Donde Dios no tiene nada que ver en eso, sino que son situaciones de la vida. La muerte de un familiar. La muerte de un familiar, la muerte es parte de del proceso de la vida. Nace, ¿verdad? Crece, se reproduce y muere. O sea, ese es el proceso de la vida. Y todos vamos a llegar ahí en cualquier momento. Dios tiene el tiempo para ese momento, ¿verdad? Para poder luego recibir, los que estamos en Cristo,
una recompensa mayor y una gloria mayor en Él. Entonces, haciendo un resumen hasta el momento, el sufrimiento, obviamente, es un proceso que debemos de vivir, ¿verdad? Pero este mismo, ¿verdad? Es como un impulso para nosotros poder dar testimonio, para poder inspirar y poder fortalecer a otros en la fe. No es para que tampoco nosotros nos quedemos con esto de manera encerrada, porque dice que la palabra lo dice, ¿verdad? Que si nosotros no hablamos, pues las piedras van a hablar. Si usted pasó por una circunstancia y quiere testificarlo, testifíquelo, porque de esa manera va a hablar de la gloria del Señor, de las bondades del Señor y todo. Amén. Y todo esto. Definitivamente, definitivamente, tal como lo menciona usted, ¿verdad? Y lo dice este texto. En primer lugar, ¿verdad? Es parte del plan de Dios. En segundo lugar, nos permite identificarnos con Cristo. O sea, y nos da definitivamente la bendición de poder conocer a Cristo en medio del sufrimiento. O sea, y esto adquiere un significado teológico, cristológico, que nos da la oportunidad de conocer a Cristo en medio de la situación. Y en ese, podríamos decir, como usted lo menciona en tercer lugar, nos permite inspirar a otros, pero si nosotros hemos aprendido, por supuesto. Entonces, en ese caso significa que el sufrimiento nos hace madurar, nos hace crecer. Y en esa madurez y en ese crecimiento, José Antonio, podemos entonces inspirar a otros, podemos ayudar a otros, ¿verdad? Como dice la palabra, aquellos que en nuestra consolación hemos sido consolados, ¿verdad? Hemos recibido el consuelo para que podamos consolar a otros con la consolación que hemos recibido. Entonces es así, una persona que tuvo una situación de muerte y que se le murió un hijo, que se le murió y que fue consolado por el Señor, tiene la capacidad de poder consolar a otro, porque vivió la misma experiencia. Lo vivió. Nadie que no lo ha vivido podrá tener la misma capacidad de aquel otro que, ¿cómo se llama? Lo ha padecido, ¿verdad? Y por más que quiera, no podrá hacerlo. Podrá hacerlo con la palabra, pero no desde el escenario de su propia experiencia y de su propia circunstancia de vida que le permitió salir de esa circunstancia, de ese hoyo, de esa depresión, de esa tristeza, de esa angustia que tiene el sufrimiento. Y usted decía algo en el texto del día de hoy, que mencionaba, que nos lleva a esa paz. Uh-huh. Entonces, cuando uno ha salido es porque, y ha aprendido es porque tiene paz. Y ese es, podríamos decir, como la cúspide de aprender acerca del sufrimiento. Es la paz que usted tiene en medio del sufrimiento. Ese es el proceso al final. O cuando usted viene y enfrenta otra situación, usted tiene paz. No se angustia, no. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo usted puede saber que aprendió? ¿Con qué paz usted enfrenta lo que está pasando? No con qué apatía, porque una cosa es la apatía y otra cosa es la paz. Yo puedo ser, como usted dice, puedo estar en el desierto y ser apático, ¿me entiende? Y ser lento y tener apatía, tener pereza, tener desgano, o puedo tener paz. Que la paz lo que me hace es confiar en el Señor. Y seguir caminando. Exacto. Caminar confiando en el Señor. Yo no me detengo. O sea, yo sigo confiando en las promesas de Dios. Sigo confiando, y aquí la palabra o el punto referencial de este tiempo, la fe. Sigo confiando, sigo caminando en fe, lleno de paz, lleno de confianza, lleno de dependencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo saber yo que he aprendido? Bueno, es qué paz tengo para enfrentar la prueba, el fuego de prueba que va a venir en medio de mi caminar. Sabemos que lo más importante en medio de estos procesos que sostienen, obviamente, que como dice el tema, la fe que sostiene es la fe que tenemos en Dios. Es Dios el más importante. Pero, ¿qué papel juega la comunidad de la fe? Los cristianos, los que estamos alrededor, la iglesia, la familia, los amigos, en un proceso para sanar o resistir los tiempos difíciles. Bueno, yo creo que definitivamente, como la palabra lo dice, juega un papel sumamente vital, ¿me entiendes? Porque es también el recurso que Dios pone para poder sostenernos, para poder alentarnos, para poder mantenernos a flote en medio de ese momento. Entonces,
nuestros hermanos de la fe, de repente uno tiene la percepción cuando alguien está pasando una situación, lo que de repente puede venir a la mente es decir, saber qué pecado estará pagando. O estás al lado. O sea, pues sí es la sal de la tierra, ¿no? Sí. Entonces, en vez de tener una actitud completamente diferente y como comunidad de fe, como familia de la fe, o sea, poder tener una palabra oportuna, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra de vigor para ese momento y para esa circunstancia. Una palabra que lo impulse, no una palabra que lo... ¿Cómo sería la expresión? Que lo pueda apaciguar, ¿me entiende? Porque yo puedo darle una palabra a usted que lo deje en el mismo lugar. Solamente para sobarlo, ¿verdad? Y pobrecito, de lástima. O puedo darle una palabra de desafío, como la palabra nos lo dice y como el Señor nos lo dice. Está pasando esa circunstancia, pero usted tiene que salir adelante. Usted tiene que dar un paso. Dios está con usted. Y eso no es indiferencia, no es frialdad. No, es una palabra de Dios, es una palabra de convicción, es una palabra de certeza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se quede ahí. Porque una persona que se queda ahí, como usted lo decía, en el desierto se va a morir, ¿me entiende? La depresión lo va a matar. La tristeza profunda lo va a matar, ¿me entiende? Lo va a matar y le va a quitar todas sus capacidades. Entonces, nuestro aporte como familia de la fe, como hermanos en Cristo, como familia, como comunidad de fe, es poder dar esa palabra de impulso, es poder dar esa palabra que impulse. El Señor impulsó de manera intencional y de manera sistemática a Job a salir de ese momento y a pasar de ese momento. Y sus amigos llegaban o sea, esa es y ahí podemos poner como el punto principal, la actitud de los amigos de él, ¿verdad? Algunos llegaban a decirle que él tenía la culpa, ¿verdad? Porque él había sido así, que él había sido acá. O otros amigos llegaban a referirle de otras formas y de otras maneras, de los amigos que se acercaban a él. Pero ninguno llegó a decirle lo que Dios esperaba que le dijera. Y Dios se enoja con los amigos y finalmente él termina haciendo un sacrificio para los amigos para que no suceda algo malo con ellos, ¿me entiendes? Pero uno debe de tener la actitud correcta, la sensibilidad correcta, el espíritu correcto para poder alentar, animar y de igual manera impulsar a esa persona a salir de ese momento que pueda estar atravesando y que pueda estar padeciendo. Entonces, rodearnos de gente sana, todos tenemos dificultades, pero rodearnos de gente sana, de gente que confía en el Señor es vital para nuestra vida. O sea, no, y como decíamos, que usted va a sentir y que le van a aportar en ese sentido. Porque hay gente que en realidad no nos va a aportar nada, ¿me entiende? Y no nos va... es como... Yo recuerdo una persona una vez, una hermana, que ella... Y esto es así, normal, que ella le diagnosticaron cáncer. Entonces, usted sabe que cuando uno escucha cáncer, usted dice muerte. Sí. O sea, aquí se murió. Entonces, la actitud nuestra es, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y será que va a vivir? ¿O será que, ¡ay, qué barbaridad! Entonces, si hay algo que destruye y que las células cancerígenas, de alguna manera, dicen los científicos, perciben, es el desánimo de la persona. Y ellas se alimentan del desánimo de la persona. Y ellas se alimentan de la condición de lo que su cuerpo expira. Es como usted ha escuchado que dice que no le tenga miedo al perro. Ajá. Porque el perro siente el miedo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No le tenga miedo al perro, porque el perro huele el miedo. Posiblemente el enemigo así sea. Satanás huele si usted tiene miedo o si realmente usted está confiado. Entonces, esta hermana, yo le dije, ella llegó a mi oficina y me dijo, mire, pastor, obviamente con mucha tristeza en ese momento. Y yo le dije, mire, hermana,
yo le voy a dar un consejo. Este proceso no lo exponga. Manéjelo usted con su esposo y con sus hijos nada más. Y si usted tiene alguna persona de confianza a su alrededor, y ella era una maestra de una escuela que tenía muchos conocidos, iba a la escuela, o sea, ella tenía un entorno muy amplio a su alrededor de gente que le conocía en la comunidad donde vivía y en la ciudad donde estábamos. Entonces yo le dije, mire, manéjelo de una manera personal, no lo exponga, no se lo diga a todo mundo, porque hay gente que no le va a abonar y lo que van a venir a hacer es a llenarle la atmósfera y la casa de un espíritu de miseria, de lástima, de muerte. Y lo que va a recibir usted será un espíritu de muerte. Eso es lo que va a escuchar de la boca de la gente. Y fíjese que ella lo manejó así. Y mire que ella fue a las quimioterapias y toda la gente, o sea, entonces salía vomitando, y ella salía normal. Fíjate. Y la gente le decía, ¿y usted por qué no vomita? Ajá. A ella se le cayó el pelo y ella se compró unas pelucas. Fíjate. Y ella nunca dejó de servir en la iglesia. Y yo le dije a ella, ni no deje de servir. En aquellos momentos donde usted no pueda, no se preocupe. Yo la voy a entender, usted solo me manda un mensaje y yo la voy a entender. Nunca dejó de servir ella, era líder de un grupo de crecimiento. Nunca dejó de servir, se ponía su peluca, mire, bien bonita para ir a la iglesia. Y así pasó. Y en la iglesia nadie se dio cuenta. Solo algunas personas nada más que ella tenía una relación muy cercana, aparte de mi esposa y de mi persona, que ella les comentó. De ahí nadie más se dio cuenta de que ella pasó un proceso de cáncer y de que ella usaba peluca. Y pasó el tiempo y Dios la sanó del cáncer, pasó su proceso de cáncer y quedó libre, ¿verdad?, de su cáncer en medio de ese momento, ¿verdad? Entonces, fue una situación así. Y un tiempo atrás le habían matado al hijo mayor. O sea, era una situación. El hijo trabajaba en una empresa de esos muchachos que andan colocando dinero en los cajeros automáticos. Su hijo trabajaba ahí, acababa de graduarse el muchacho, un buen chico, ¿verdad? El mayor de ella. Y se lo mataron así, por robarle el dinero ahí en San Pedro. Y fue fue un impacto, obviamente, pero terrible hasta para ella. Y lo manejamos entonces con mi esposa y ella pudo salir. Y luego cae en la situación de su proceso de cáncer. Pero hablando y volviendo al punto, rodearnos, como usted lo decía, de personas que realmente, ¿verdad?, van a tener esa palabra, esa atmósfera, ¿verdad?, de bendición, esas palabras de bendición, porque no todo aquel que parece espiritual es espiritualmente. Usted puede ver y uno puede ver a una persona que parece espiritual, pero a veces no es espiritualmente. Entonces uno debe de saber y debe de discernir, o sea, con quién uno se va a rodear para poder entonces que pueda aportarle para su vida en todo sentido. Y poder salir hacia adelante y seguir caminando. Para todos aquellos oyentes que hoy están atravesando alguna dificultad. Digamos, alguien hoy nos está escuchando por la radio, nos está escuchando en algún hospital, en algún lugar, atravesando un momento difícil. ¿Qué palabra de esperanza y de aliento les podría compartir usted, pastor, a ellos que en este momento están pasando por alguna situación y necesitan escuchar una palabra? Bueno, yo creo que, como dice y como decíamos al principio, este momento que usted está pasando es un momento que va a pasar, no es permanente, y que en medio de esta circunstancia, su confianza, su mirada, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús, en medio de la situación que esté pasando cualquiera que pueda ser. No quite la mirada del Maestro, ¿verdad? Ponga sus ojos en Él. Número 2, confíe en su palabra, confíe en sus promesas.
Porque cuando usted declara y confía en sus promesas, esa declaración y esa fe va a permitir que usted pueda recibir su milagro, que usted pueda salir de esa circunstancia. Persista en creerle al Señor. Aun cuando usted cree que ya todo está perdido, cuando el hombre termina, es ahí donde comienza Dios. Cuando la fuerza del hombre, cuando la capacidad del hombre termina y cuando sus posibilidades como hombre ya terminaron, ahí siga confiando, porque ahí viene la parte de Dios. O sea, ahí es el Señor ya. Porque Dios nos lleva, José Antonio, a ver nuestra imposibilidad de que no podemos hacer nada. Y cuando llega ese momento y donde uno se abandona, como Pablo, en medio de aquel momento de naufragio, dijo, Señor, en tus manos nos encomendamos. Ahí entonces dice que Dios obró. Entonces, cuando usted esté en medio de este momento, persista, crea. Cuando usted crea que ya no hay nada más por hacer, confíe y dependa en que Dios ahora le toca actuar a Él. Y Él actuará, en tercer lugar, para poder cumplir su propósito en medio de su vida. Y si su propósito, y digo aquí, José Antonio, ¿verdad?, es que usted salga de esa circunstancia, ¿verdad?, Dios va a cumplir su propósito. Y si el propósito de Dios, y puede ser una situación que usted y yo vayamos a su presencia, ese será el propósito de Dios. ¿Verdad? Y que pueda descansar finalmente en esa voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. Confiando en cada una de las promesas que el Señor tiene. Por supuesto que sí. Si tuviera que resumir en una frase el poder de la fe frente al sufrimiento, ¿qué frase usted usaría, pastor? Yo usaría la frase de perseverancia o persistencia, porque lo que el sufrimiento nos impulsa es a perseverar en confiar en el Señor, a perseverar, como usted lo decía, a creer en sus promesas. Y que en medio de esa perseverancia, de la oración, de la confianza, de la dependencia, nos va a llevar a poder ver la mano de Dios manifestándose en medio de nuestra vida. Entonces, persevere, y como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la corona. Y una última interrogante. Le hice preguntas ahí a la gente, pastor, para poderle traer ahí. Y fíjese que alguien me preguntó y me dice, ¿cómo puedo yo transformar mi dolor, mi sufrimiento, aunque yo sé en Dios, o sea, yo conozco a Dios y lo estoy pasando a Dios, pero cómo puedo transformar este sufrimiento y lo puedo convertir en más que una herida, sino que en un testimonio de fe para poder impactar a otros? Bueno, en primer lugar, esa persona o cualquiera de nosotros que pasamos ese sufrimiento, ¿cómo lo podemos nosotros transformar? Bueno, yo le voy a decir, en primer lugar, usted ríndase y métase con el Señor, porque es ahí con Él que el Señor va a poner su mano y mover su mano y transformar ese sufrimiento, esa herida, ¿verdad?, en una motivación, en una inspiración para otros. Es con el Señor. Job lo hizo con el Señor. No lo hizo en ningún otro contexto. No lo hizo en ningún otro lado. Cuando uno, José Antonio, se mete con el Señor y cuando usted va a la presencia de Dios, usted va a encontrar en la presencia de Dios y en la intimidad con Dios, va a encontrar su sanidad, va a encontrar su respuesta, va a encontrar su fortaleza, va a encontrar su vigor, va a encontrar su transformación. Es ahí. No es el hombre que transforma, no es el pastor que transforma, no es el líder que transforma. No, quien transforma nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros sufrimientos y nuestras circunstancias es la presencia del Señor. Es la presencia del Espíritu Santo, es la comunión y la intimidad que podemos tener con Él. Y mucho nos cuesta tener ese momento de comunión y ese momento de intimidad con Él, para que ahí en la intimidad podamos ser cambiados, podamos ser transformados. Nuestra mente es cambiada, nuestra manera de pensar es cambiada, nuestras palabras son cambiadas, nuestra actitud
para ver las cosas son cambiadas. Nuestros ojos espirituales son cambiados para ver con la fe. Nuestra mentalidad, nuestra boca, como le decía, es cambiada para hablar el lenguaje de Dios, para hablar el lenguaje espiritual. Es en su presencia. Ahí usted no busque otra cosa más. No busque cosas aleatorias, no busque cosas externas. Transforme y permita que la mano de Dios, que el poder de Dios, que la obra del Espíritu Santo transforme sus experiencias, sus circunstancias en una oportunidad para poder ser fuerte, para poder ser firme y para poder bendecir la vida de otras personas también. Qué excelente, pastor. Mire, el tiempo en radio es oro. Pasaron, ¿cuál a ver? 50 minutos en un ratito. Antes de despedirnos, pastor, me gustaría ver si podría hacer una oración para todas esas personas que están pasando en algún proceso, para que usted pueda dar una oración para ellos. Amén. Ahí donde usted está, si está en su casita, si está en su trabajo, o si bien va ahí en su automóvil, donde quiera que usted pueda estar, de la manera en que usted pueda, ¿verdad? Con sus ojos abiertos, pero con su mente conectada al Espíritu Santo y al Señor, pues que usted pueda darle gracias al Señor. Y podamos decir, Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, porque no nos permitiste, Señor, un mar de calma. No nos permitiste, Señor, y no nos has prometido un mar de calma, una vida, Señor, de comodidad. Pero sí, Señor, nos has prometido y nos has dado tu palabra y tu promesa, Señor, de un puerto seguro, de un refugio seguro. Y ese refugio, Señor, eres tú. En esta mañana, Espíritu Santo, te pido que cada corazón que esté pasando, Señor, por una situación difícil, o aquel que vaya a enfrentar una prueba, el fuego de la prueba, Señor, una circunstancia, una tribulación, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda sostenerles, que pueda tener, Señor, la capacidad espiritual para ir delante de tu presencia. Señor, todo aquel que está atravesando y que su corazón está quebrantado, que su ánimo está decaído, que su espíritu está desalentado, Señor, que tú puedas en este momento, Señor, levantarle, que tú puedas animarle, que llegue alguien, Señor, que tú le conectes con alguien para levantarle, para animarle, para impulsarle, Espíritu Santo. Señor, gracias por hacernos participar del fuego de la prueba, para perfeccionarnos, para transformarnos, para hacernos mejores hombres, mejores creyentes, mejores hijos, mejores padres, para hacernos mejores hijos de Dios. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de participar de tus padecimientos y poder, Señor, conocerte a través del sufrimiento, a través de las pruebas que podamos, Señor, enfrentar. Gracias, Señor, por hacernos madurar, por hacernos crecer en esperanza, en confianza, en dependencia, Señor, contigo en medio de los momentos de dificultad. Sabiendo, Señor, que después de esa circunstancia, de esa prueba, de ese fuego, Señor, tenemos la esperanza certera de que la gloria venidera será mayor. Tu palabra lo promete, que después, Señor, de la prueba, la gloria será mayor, la gloria postrera. Señor, lo que viene por delante es mayor y se revela para nuestra vida. Fortalécenos con tu poder. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor, por haber acompañado este día. Buen tema, bonito tema. Pastor, antes de irse, invítenos para la reunión de hombres, aprovechando. Bueno, el viernes sí, van a estar aquí sí. Los muchachos, pero háganos una invitación previa ahorita. Sí, bueno, a todos, en este caso pues particular, a todos los hermanos de la región, tenemos este domingo 21 a partir de la 1 de la tarde, tenemos nuestra confraternidad regional de hombres, ¿verdad? Escogidos para impactar. Es un tema y es un tiempo específicamente para los hombres, porque los hombres también necesitamos
del Señor necesitamos ser edificados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser enseñados. Así que usted, que forma parte de todas las iglesias de la región, y por supuesto si usted quiere venir y participar, no tiene una iglesia y quiere venir y participar, pues también le invitamos, ¿verdad? Para que pueda venir y edificarse. Para nosotros de la iglesia local, de igual manera, todos los varones, ¿verdad? No nos quedemos en casa, no nos quedemos apáticos, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu. Va a ser un tiempo muy especial. Vamos a tener la presencia del doctor Alejandro Oviedo, ¿verdad? Que estará ministrando la conferencia principal, Escogidos para Impactar, un hombre de Dios, un hombre que el Señor lo usa mucho, un escritor, ¿verdad? Y que sin duda alguna estamos seguros que será un tiempo de bendición. Pero también tenemos talleres, ¿verdad? Donde estaremos hablando, José Antonio, acerca de la mayordomía, o sea, la importancia de ser mayordomos de Dios en nuestro dinero, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Estaremos hablando también acerca de conociendo nuestras debilidades, como hombres tenemos debilidades, vivimos en un tiempo donde el enemigo pone por cualquier lado el hecho de poder tocar esas debilidades, conociendo nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que podamos nosotros fortalecernos en el Señor. Tendremos también la presencia de dos pastores de otras regiones. Tendremos la presencia de uno de los pastores de la región número 8, que es el sector allá de Olancho, específicamente el pastor de Catacamas, estará con nosotros. Y estará también un pastor que fue miembro de esta congregación, que es de Yuscarán, el pastor Rafael Hernández estará con nosotros, hablándonos también, en este caso algunos de ellos, de lo que es el tema de el carácter del hombre de Dios, qué es lo que la Biblia dice, cuál debe ser nuestro carácter, tanto interno como externo, ¿verdad? Y debe de coincidir ese carácter interior con mi exterior. Y también pues estaremos hablando de Cero Excusas, que va dirigido a, pues obviamente, no poner excusas en el llamado del Señor, ¿verdad? Porque el 90% de quienes sirven en la iglesia son mujeres. Ajá. Y los varones estamos a un lado, estamos ahí poniendo excusas, estamos ahí poniendo condiciones, estamos poniendo trabas para poder responder al llamado del Señor. Cuando somos nosotros los que debemos de estar al frente respondiendo al llamado del Señor. Así que a toda la iglesia, Amor Viviente aquí en Tegucigalpa, todos los varones de 18 años en adelante, estamos cordialmente invitados, estamos comprometidos para estar aquí. Usted, que es parte de esta iglesia, o los que somos de la región, pues no somos invitados, tenemos el compromiso de poder asistir y de poder participar. Porque a veces uno, José Antonio, en su iglesia, mire que queremos invitar. No, usted no. Si usted va a celebrar el cumpleaños de su hijo, su esposa no está invitada. Mira, Marce, te voy a invitar. Sí, ¿verdad? No, o sea, ella va a participar, tiene que participar en el evento. Usted va a invitar a los que están afuera, o sea, a sus amigos, usted va a invitar, pero el de la casa no es invitado. El de la casa tiene que estar ahí y tiene que participar. Y a veces nosotros, los de la casa, creemos que somos invitados. No, usted puede invitar a otro que no es de la casa, que no forma parte de la congregación. Así que estamos convocados, sería la palabra correcta, para participar y ser parte de este evento. Así que será un evento de mucha bendición, de 1 de la tarde a 6 de la tarde el domingo 21. Excelente, estamos invitados. Gracias. Hemos hablado de diferentes cosas respecto a este tema de la fe también, ¿verdad? Hemos compartido un poco de la reunión de hombres que tendremos muy poquito este 21. Amén. Así que gracias a todos, que el Señor les bendiga. Y bueno, aquí estaremos más adelante también. Sí, no, y lo vamos a estar invitando para hablar de estos temas importantes.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantemos